nosotros como primer invitado el congresista electo de Renovación Popular, el almirante Jorge Montoya. Al almirante le han criticado por un tuit en concreto. Un tuit que dijo lo siguiente, aquí está y lo vamos a poner: la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral. Con una frágil gobernabilidad y estabilidad, anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad. Un tuit que evidentemente generó muchísimas reacciones en contra, como por ejemplo la de Pedro Franque, quien dijo lo siguiente, el miembro del equipo técnico de Perú Libre: los pronunciamientos de Rafael López Aliaga y Jorge Montoya son claramente contrarios a la Constitución y a la democracia. La ciudadanía entera y todas nuestras instituciones debemos salir a rechazarlas con absoluta firmeza. El almirante Montoya está aquí y a él le vamos a preguntar precisamente qué es lo que quiso decir o qué lo llevó a publicar un tuit con una afirmación de esta naturaleza. Bienvenido. Gracias, Mávila. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, esta es una situación muy particular que está pasando el país, está polarizado. Los dos partidos tienen a la gente agitada en la calle, hay marchas un día sí, un día no, y eso no colabora a un ambiente de tranquilidad definitivamente. Y ante eso tenemos irregularidades de diversos tipos que se han venido presentando a lo largo de esta segunda vuelta, después de las que vimos en la primera vuelta, las cuales nosotros como partido hicimos reclamos de acuerdo a la ley y respetamos las decisiones que nos dieron y reconocimos el resultado de la primera vuelta, porque eso es lo que hace un demócrata y eso es lo que somos. Y ahora he opinado como demócrata, pero veo que hay reacciones de gente que tiene otro sesgo ideológico, que no cree en la libertad de expresión, no cree en la libertad de opiniones, no respeta las opiniones que se dan y considera que deben ser anuladas o amenazado el que le ha dicho para que no siga hablando. Y eso está mal, o sea, aún no estamos en una dictadura, seguimos en democracia, hay que hacerles acordar eso a esas personas. Usted ha dicho anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente. Sin embargo, hay quienes dicen, ¿por qué? Eso sería desconocer la transparencia del proceso. ¿Y las elecciones fueron transparentes o a usted le queda duda? No creo que hayan sido transparentes, o sea, ha habido una serie de irregularidades que no son casuales. O sea, casual es cuando sucede algún evento aislado, ¿no? En tantas mesas como hay, que es lógico que suceda, pero cuando se repiten y son sucesivos en diferentes sitios, ya da sospechas, porque no se tiene evidencias hasta que no se haga una investigación. Y la OMP no ha resultado muy proactiva en estas cosas, ¿no? Ha mantenido las cosas calladas, no se ha pronunciado sobre esos errores. No ha habido detenciones de las personas que han cometido delitos, incitar a estafar en los procesos a los personeros es un delito y no sucedió nada. Cosas como esas dejan un mal sabor de lo que está sucediendo en las elecciones. Y no solamente a mí, sino a la polarización que existe en el pueblo. Castillo llamó a la población para que se levante en caso él no saliera elegido. Y eso lo ha dicho antes de que se terminara el conteo. O sea, ya hay una voluntad de levantamiento. A eso voy con mi comentario de que más prudente es anular esta vuelta que está tan accidentada y hacer otra completamente rápida y efectiva. Pero es una opinión. Claro, le hago la pregunta porque esto tendría que pasar primero por una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Como usted ha dicho, hubo reclamos de ambas tiendas políticas, ambos partidos han presentado esto y el que tendría que dirimir es el jurado. ¿Usted desconoce con este tuit la autoridad que tiene el jurado para proclamar al próximo presidente? No, ese jurado en ningún momento ha dicho eso. He dicho que deben renunciar, porque es lo que considero yo, por una mala gestión, un funcionario público debe renunciar cuando termine su trabajo de las elecciones. En elecciones no se puede renunciar. Pero lo que determine el jurado tendría que ser respetado por ambos candidatos. Tendría que ser respetado como lo hemos respetado en la primera vuelta. Eso no varía. O sea, no varía mis convicciones democráticas, pero sí tengo opinión para poder darla y si se puede mejorar las cosas con esa opinión, los que tienen que hacerla y que deben actuar, que la hagan. Es responsabilidad de ellos. El congresista electo del partido por el que usted también se encuentra en el Congreso, Renovación Popular, Héctor Valer, se mostró en contra de lo que usted ha dicho, pedir una nulidad de la segunda vuelta y le ha solicitado que retire estas palabras, que se disculpe.
¿Se va a disculpar, almirante? No, de ninguna manera, y ya eso lo veremos en la interna del partido. Es un tema para mí reservado. Sí, dijo textualmente, creo que tendrá que pedir disculpas al país, mi estimado y querido Jorge Montoya. No olvidemos, fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un brillante militar que supo defender la soberanía con fusiles y buques, pero en la ciencia política no se defiende con armas ni dictaduras, le ha dicho. Sí, fíjese, Mávila, siempre suceden estas cosas en los partidos, ¿no? Y sobre todo cuando se comienza y recién se comienzan a conocer las personas. Esta persona es nueva, se fue incorporada durante el proceso electoral al partido prácticamente. Ya poco a poco vamos a ir consiguiendo la unidad en la bancada, porque eso es lo que se necesita en una democracia. Aprender a discutir y a respetar las decisiones que se toman. Yo soy el vocero oficial del partido. Y por otro lado, Julio Arbizu ha dicho que él apoyará la denuncia. Él es el abogado, miembro del equipo de Perú Libre. Ha dicho que su expresión o lo que usted considere el ejercicio de la libertad de expresión constituye delito de sedición y que apoyará una denuncia en su contra por delito de sedición. Yo le voy a regalar un diccionario para que encuentre la palabra y el significado de sedición y una beca para que estudie leyes y pueda entender realmente de qué está hablando. Yo estoy actuando en función a mi labor de fiscalización como congresista y el delito de sedición es lo que ha cometido Antauro Humala y por eso está preso. Lo que he hecho yo es dar una opinión y estamos todavía en un país democrático. Si él cree que ya llegó al poder y va a convertirlo en una dictadura, que se espere, todavía no están en el poder. Congresistas electos como el señor Jorge Montoya, están haciendo lo que se dice un llamado para que haya nuevas elecciones. ¿Es exactamente lo que usted está diciendo, hacer un llamado a nuevas elecciones? Estoy haciéndole un llamado a las autoridades que tienen que ver con el problema para que se den cuenta que estamos en un problema muy serio y que ellos son los responsables de esto y mi opinión sería que hagan una segunda vuelta nueva. Esa es mi opinión, la decisión es de ellos. Claro, pero entiende que la OMPE ha reconocido que hay observadores internacionales que han dicho que este fue un proceso transparente. Aquí lo único que queda es esperar las observaciones presentadas y la palabra final del jurado. El trabajo de los observadores internacionales, especialmente los de la OEA, deja mucho que desear. No han tenido ninguna programación, no se le ha conocido qué trabajo han hecho. En la primera vuelta hablé una sola vez con un observador de la Unión Europea. Después no ha habido ningún contacto con el partido. Y sobre esas irregularidades, almirante, que usted dice lo llevan a proponer lo que ha propuesto, ¿usted ha entregado información? ¿Tiene pruebas? ¿Hay alguna autoridad que vaya a canalizar estas pruebas? Me refiero, mi opinión nace de la opinión pública, de lo que está en los medios de comunicación. Yo no he hecho ninguna investigación. Un ciudadano. Es la opinión de un ciudadano, como hay miles que piensan así. Para información de la audiencia, ese tuit lo han visto 1.300.000 personas, de las cuales la gran mayoría está de acuerdo. O sea, claro, existe una gran masa de gente que piensa así. Lo que señala el abogado Julio Arbizu es que en su caso es doblemente grave porque, primero, usted es un funcionario público electo, un representante del pueblo, y que además, se debe a las personas que le eligieron, pensando que podía ser un representante de la democracia. Pero por otro lado también está el hecho de que usted es un almirante en retiro y ha sido presidente del Comando Conjunto. Por lo tanto, se entendería como una suerte de influencia en las Fuerzas Armadas para tomar una posición en el sentido de la suya. Las Fuerzas Armadas no son golpistas, no van a dar ningún golpe de Estado y mi opinión es política. No tiene nada que ver con la parte militar. Y en mi función de justamente lo que dice él, de congresista electo con credenciales, estoy realizando la labor de fiscalización que estamos obligados a hacer en función de mis representados, que son la población que ha votado por mí y los que creen en nosotros. Y estamos en todo el derecho de poder hacerlo y expresarnos de la forma que querramos si no llamamos a la insurgencia, y no lo hemos hecho. Hemos llamado a la paz y serenidad. Y le hemos advertido al Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad correspondiente para este proceso, que la situación está muy complicada y que algo puede pasar y que más prudente sería hacer lo que he dicho. Aquí tengo otro tuit suyo en el que usted señaló nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso. Nuestro sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y fuera. Ya no brinda confianza. El jefe del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE deben renunciar a sus cargos y asumir sus responsabilidades. El Perú es más grande que sus intereses. Esto supone una contradicción. Usted nos acaba de decir que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra. Al mismo tiempo dice que lo que diga el jurado no le ofrece confianza.
¿No le parece peligroso? No, es lo que pienso. Pues justamente por eso estoy haciendo esa recomendación, pero estoy respetando, ellos son los que están al mando. Ellos Claro, van a pero decidir y nosotros tenemos que respetarlo. se lo vuelvo a plantear. ¿Es usted un congresista electo? ¿Es usted un almirante en retiro con cierta injerencia en la opinión que puedan tener los militares en este momento? Y por otro lado, usted es el congresista más votado después del señor Vizcarra, que no va a poder ser congresista, lo cual lo coloca a usted en una posición sumamente delicada, porque probablemente sería usted el presidente del Parlamento. Me gustaría hacerlo, pero ese es otro tema que tiene que conversarse con con el resto de bancadas. Eso es una cosa aparte totalmente. Acá yo estoy dando mis opiniones como las considero y pienso. Nunca digo las cosas que nunca oculto lo que pienso en estos temas políticos. Yo sé. Lo digo de frente. Correcto. Y en este caso la situación es muy crítica y eso van a enterarse la población porque es obvio. O sea, lo que viene está claro, se ha dicho. ¿Qué viene, almirante? Viene un momento de convulsión. Por ambas partes se está viéndose el problema. ¿Qué sucedería? Vamos a poner dos escenarios. Primer escenario, gana Castillo. Se toma el poder, se supone que no debería haber problemas porque Renovación, Fuerza Popular va a mantener la calma, pero hay muchos partidarios agitados. Va a haber algún tipo de dificultad. Y una vez que tome el poder Castillo, veremos qué cosa dice ya estando en el poder para ver qué cosa sucede. Ese es el escenario, entre comillas, más suave de violencia cercana. El Jurado Nacional de Elecciones acepta los reclamos de Fuerza Popular y gana Fuerza Popular. Ahí se va a incendiar la pradera. Castillo lo ha dicho innumerables veces, durante el proceso y antes del proceso. Eso es lo que se puede venir. Es una posibilidad. Ante esa posibilidad más vale precaver que lamentar, se pueden tomar otras medidas. Estando es simplemente partido el país como está, estando dividido en dos, porque la diferencia ha sido además mínima, estando el país así, lo correcto no sería, y le planteo también esta idea que es una opinión en el ejercicio justamente de la libertad de expresión que estamos haciendo, llamar a quien sea el ganador y el perdedor a sentarse a conversar en aras de la gobernabilidad, porque el país es un país que va a ser muy difícil de gobernar, se confirme la victoria de Castillo o finalmente el jurado vea los reclamos de Fuerza Popular y dé como ganadora a Keiko Fujimori. ¿No conviene más ir por la alternativa del diálogo antes que por la anulación del proceso? Si no se anula el proceso, el diálogo es el siguiente paso, en eso estoy de acuerdo. Y lo he dicho en alguna otra oportunidad. Tiene que haber un consenso entre ambos partidos para poder tener gobernabilidad, si no, no lo vamos a tener. ¿Y cuál va a ser la posición de Renovación Popular y la suya en caso de asumir la presidencia del Parlamento en la eventualidad de que se confirmara que el señor Castillo será el presidente? Con una oposición responsable, con cualquiera de los dos. Vamos a verificar que la Constitución se cumpla, que no sea violada, que los principios democráticos se respeten. Esa es nuestra tarea como congresistas y darle viabilidad al país y sobre todo encontrar puntos de encuentro para salir de la crisis económica y de salud que nos encontramos. Eso es importantísimo. Si no lo solucionamos... Eso quiere decir que si el Jurado Nacional de Elecciones dice ganó Castillo, revisé todo lo que me ha pedido revisar Fuerza Popular, revisé todo lo que me ha pedido revisar Perú Libre, la OMPE hace la auditoría solicitada por Fuerza Popular y al final, en 3 o 4 semanas angustiantes para todos, finalmente se dice Castillo ganó. ¿Usted cree que se le puede invitar a una conversación? Tenemos declaraciones a propósito de Pedro Castillo, vamos a escuchar al candidato, se está manifestando y de paso luego le pedimos la opinión al almirante Jorge Montoya aquí en los estudios. Pedro Castillo. De todo el Perú, a los hermanos en el exterior, a los jóvenes, a los niños, a los hombres y mujeres de esta digna patria, muy buenas noches. ¿Cómo no sentirse orgulloso con el calor y el cariño y el amor que nos tenemos a sí mismos todos los peruanos? Gracias, compatriotas. Gracias por ser de esta lucha una herramienta para levantar la dignidad del pueblo peruano. Quisiera saludar a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, por esta fiesta democrática, por esta autoconvocatoria, por estas distintas movilizaciones pacíficas, sin ninguna provocación,
por saberse conducirse en los parques, en los caminos, en las calles, en las grandes ciudades, por saber conducirse con altura para defender el voto de los hombres más humildes que están allá en los pueblos más olvidados. Porque el voto del pueblo peruano es el voto digno. Hoy más que nunca, el pueblo peruano ha levantado la cerviz. Hoy el pueblo peruano ha levantado la cabeza para decir que democráticamente vamos a salvar esta patria. Para decir que democráticamente vamos a salvar este país. Y que el voto del ciudadano que está en La Molina, en Miraflores, en San Isidro, tiene el mismo peso ciudadano y cívico, igual que el pobre que está en el último rincón del país. En ese contexto, hacemos el llamado, hago el llamado a las autoridades electorales. Queridos compatriotas, en esta noche, que no solamente debe de ser de algarabía y de júbilo, sino de gran responsabilidad. No nos dejemos llevar por ilusiones, tampoco por pretensiones. Tenemos que ser fríos, porque hoy empieza la verdadera batalla para terminar con las grandes desigualdades que tiene esta patria. Hoy es el momento de la más amplia unidad del pueblo peruano para gestar una lucha no solamente contra la pandemia, sino contra otras pandemias que han habido durante estos 30 años. Compañeros, hermanos, queridos compatriotas, queridos hermanos nuestros, con ese mismo espíritu, con esa misma empatía, convoco a toda la clase política identificada con el país, a las fuerzas vivas de esta patria, a las organizaciones sindicales populares, a los diferentes colectivos, a las organizaciones vivas de esta patria, a mantenerse vigilantes para que nunca más en el Perú, a partir de mañana, se esté desestabilizando, dividiendo y golpear la democracia. No se puede permitir esas cosas en un país tan milenario. Queridos compatriotas, es momento de fortalecer la dignidad, la unidad del pueblo peruano. Ante una pandemia no debe haber color político, no debe haber pretensiones ni económicas ni políticas. Todos somos hermanos, todos somos peruanos y todos tenemos que levantar esta patria. Agradezco a diferentes sectores a nivel nacional, a los organismos internacionales
que se han manifestado diciendo de que la fiesta democrática no ha tenido ninguna objeción, ninguna alteración. Agradezco a muchos alcaldes, a gobernadores regionales, a organizaciones y sectoriales del Perú, a movimientos populares que han sabido reconocer la voluntad del pueblo peruano, y en esa misma línea invoco a las autoridades electorales que de una vez por todas ya dejemos de estar alargando y seguir teniéndolo en zozobra al pueblo peruano y se respete la voluntad popular de este país. Queridos compatriotas, su lucha, mi lucha y nuestra lucha del pueblo tiene que verse plasmada en solucionar los grandes problemas de esta patria, en demostrar que no somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar este país. Somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, una economía respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada, gestando empleo, pero por encima de todo, respetando y gestando los derechos fundamentales como el derecho a la educación, la salud, a la dignidad y respeto a los hombres y mujeres de esta patria. Por eso estamos acá. Por eso concluyo esta noche, igual con esa misma fuerza, gracias a las diferentes organizaciones, colectivos que hasta el día de hoy están viniendo y que mañana seguramente van a seguir movilizándose. Pero hagámosle con altura, hagámosle con responsabilidad y por qué no hacer una manifestación totalmente pacífica para demostrar al Perú que así como pacíficamente vivimos dentro de casa y las calles también deben ser nuestras para el pueblo, con honradez, con dignidad y con respeto en todo el país. Queridos hermanos, creemos importante manifestarlas. Una vez más demostrar mi lealtad por esta patria que me vio nacer. Una vez demostrar mi honradez por esta patria. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Cuando hay un pueblo de pie, cuando los hombres y mujeres se ponen de pie, nunca habrá un pueblo sumergido, no habrá un pueblo que se somete a otras cosas. Siempre de pie y nunca de rodilla. Queridos hermanos, como siempre, con esa lealtad a mi patria, decirle que hay que cuidarnos porque estamos en tiempos difíciles, no solamente de salud, sino también de cómo tenemos que cautelar la unidad del pueblo peruano. Buenas noches, queridos compatriotas. Muchas gracias por estar juntos con nosotros. Somos pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchas gracias. Muy bien, el pronunciamiento de Pedro Castillo, almirante Montoya. Sí, bueno, estamos viendo una situación que yo la considero problemática para la población que está vivándolo a Castillo. Ellos consideran de que ya ganó y la OMP aún no ha terminado de hacer los cómputos que tiene que hacer. La OMP, el Jurado Nacional correcto. de Elecciones todavía no. Por eso nosotros decíamos, hay que esperar y hay que pedirle paciencia a los candidatos. Ahora, y no hay que incendiarlos a los partidarios, hay que tranquilizarlos. Correcto. Acá ya ha hecho un festejo. Sí.
Pero al margen de eso y volviendo a su tuit y a su comentario respecto a la idea que usted plantea de anular las elecciones, ya que esto, usted ha dicho, no constituye delito de sedición, sino simplemente es una opinión particular, personal, por supuesto. ¿Cuál es el sustento constitucional que habría? ¿Esto es posible dentro del marco de la ley o usted es consciente de que no hay un marco legal para anular el proceso electoral? Es una decisión política del Jurado Nacional de Elecciones. Él tiene una función constitucional que es cautelar que el proceso se lleve de manera adecuada, proteger el voto y la voluntad ciudadana. Si él ve que eso no está correcto, él está en la potestad, tiene la potestad de hacerlo. ¿No? Y también la ley señala exactamente en qué puntos se anulan las elecciones, en las cosas previstas, digamos. Pero esto es algo imprevisto. Esto es una situación sui generis, que se ha presentado por cómo hemos terminado la segunda vuelta de las elecciones. O sea, él está en la capacidad de hacerlo, la capacidad moral. El jurado es la única autoridad que puede hacerlo, nadie más. ¿Continuarán organizando marchas, Renovación Popular también? ¿O usted haría una exhortación a que paren ya estas movilizaciones y simplemente esperemos la palabra del Hemos jurado? llamado a la calma para esperar los resultados. Ahora estamos en una situación muy complicada y hay que mantener la calma y serenidad. Las marchas son espontáneas, o sea, la gran mayoría de marchas son espontáneas. Esperemos que no se den en estos días y que la paz vuelva a la ciudad y esperemos con tranquilidad el resultado final. Pero yo acá me quiero dirigir no a la población, porque la población ya sabe que tiene que quedarse tranquila, sino a los que opinan sobre política y a los que toman estas opiniones que uno da, que podrán parecer muy duras, pero que son opiniones al fin que deben ser respetadas. No pueden censurar de la manera como lo han pretendido hacer. He recibido también amenazas por las opiniones que he hecho. Si estamos en democracia debemos aprender a respetarnos. Las ideas pueden ser diferentes, pero el respeto no debe variar. Y acá tenemos una crisis de valores en la clase política en general. Y esa crisis de valores tenemos que recuperarla. Primero tenemos que decir lo que pensamos, no andar escondiendo las cosas para después soltarlas. Uno tiene que dar una posición clara y franca y tiene que ser aceptada, tolerada por el resto. Si la considera conveniente a juntarse a ella, se junta, si no, no. Ese es vivir en democracia y vivir como seres racionales. Estamos en una situación de crisis que tenemos que salir de ella. Y no vamos a poder salir si es que no nos escuchamos, si no trabajamos juntos, todos. Una vez que se dé la proclamación del ganador, terminar la campaña y empieza el trabajo de concertación entre las fuerzas políticas del país para poder salir adelante de la crisis económica y de salud que tenemos. El día de hoy, un amigo mío me estaba pidiendo ayuda porque su padre no tenía cómo ser pasado a una cama UCI acá en Lima. En Lima, en la ciudad que consideramos que es la más avanzada del país, en este momento no hay camas UCI para las personas, están saturadas. Esa es la crisis de salud que existe y que está oculta. Oculta porque el gobierno no lo menciona y porque todos estamos preocupados por las elecciones. Pero hay miles de ciudadanos peruanos que no tienen cómo ser atendidos en este momento. Esa es la primera prioridad en el Congreso para solucionar los problemas. Tenemos muchos problemas por delante, no podemos entretenernos en discusiones que no vienen al caso. Ni tampoco que salga esa gente que dice voy a denunciarlos, voy a enjuiciarlos. Que se pongan a pensar un poco, que parecen payasos, por decirlo de otra forma, ¿no? A pesar de toda esta reflexión, ¿no se arrepiente? No, en lo absoluto. Muy bien. Yo sé lo que he dicho y respondo por mis palabras. De acuerdo. Ha sido el almirante Jorge Montoya con nosotros. Vamos a una pausa. Me avisan, me confirman de switcher. Pausa y regresamos.